¿Qué pasa, familia Power Training? Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por estar ahí en un video más. Y estamos desde casa trayéndoles la mejor información. Como ya se pudieron dar cuenta en el título, hoy les traigo un video de cómo obtener rodillas de acero, chicos. Este video va dirigido a todas aquellas personas que estén presentando molestias, dolores en lo que es a nivel de la rodilla. Vamos a explicar, vamos a entrar un poco en contexto para posteriormente pasar a ver tres ejercicios que para mí son fundamentales, que me han ayudado no solo a aliviar dolores, sino también a potenciar lo que es la fuerza a nivel de la rodilla, a nivel articular, a nivel de tejido blando, y pues eso se traduce a una rodilla de acero. Así que antes de pasar a ver este video, no se olviden de dejar su like, de comentar, de compartir y por supuesto de suscribirse a este su canal Power Training con el mejor contenido para todos ustedes. Muy bien, familia, antes de entrar en contexto me gustaría hacer una aclaración y voy a hacer aquí un paréntesis enorme y este va a ser un punto de aclaración. Este video va dirigido a aquellas personas que no presentan una molestia articular o a nivel de tejido blando muy en específico. Mi recomendación es que si tú en ese momento tienes un dolor por más de 3 días, por más de una semana, lo sigues teniendo, te dificulta la hora de caminar, te dificulta la hora de ejecutar ciertos movimientos, no solamente en el entrenamiento, sino en tu día a día, yo te recomiendo que te hagas una cita con un especialista para obtener un diagnóstico muchísimo más profesional y no dejar que el tiempo pase. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, ese dolor que al principio puede ser molesto y que no le prestamos atención y que decimos que no, que es mejor no ir a un especialista, aun cuando el dolor es fuerte y puede ser una lesión muy grave, lo dejamos pasar. Es así, es la verdad, y mi sugerencia es que no lo hagamos. Por favor, como bien digo, este video va dirigido a aquellas personas que su molestia no es tan grave, que sí es verdad que se presentan algunas molestias en los entrenamientos, normalmente es después de ejecutar un entrenamiento, pero pues que al fin y al cabo pues no conlleva a grados mayores. Si tu caso es un daño mayor, por favor, ve con un especialista. Sé que ahorita en tiempos de COVID es difícil, pero si puedes y tienes la opción, yo te recomiendo que sí o sí vayas con un especialista. Muy bien, chicos, una vez cerrado este paréntesis, vamos a entrar en contexto. Esta molestia a nivel de la rodilla puede estar ubicado a nivel articular, puede estar ubicado a nivel de tejido blando, ¿no?, que se encuentra en la rodilla, y es importante tener en cuenta eso pues, porque nos ayuda a obtener una mayor idea de dónde es que se encuentra ese dolor. Es verdad que existe muchísima información allá afuera, por sobre todo tratamientos caseros, ¿no?, de esos de hacer compresiones de frío y caliente, ¿no?, y viceversa, de usar lo que son ese tipo de sprays o ese tipo de cremas que nos ayudan a aliviar el dolor de alguna manera. También se recomienda el evitar estar haciendo ejercicios que conllevan un estrés como tal a nivel de la rodilla, a nivel de articular o a nivel de tejido blando, como ya lo dije. Evitar esos ejercicios por un tiempo, darle un descanso a la rodilla. Y otro punto también para ayudar a aliviar lo que es este síntoma son realizar ejercicios concentrados a nivel específicamente donde está ese dolor ubicado, y trabajar a partir de allí con movimientos que nos ayuden a potenciar, nos ayuden a aliviar de una manera ese estrés que tenemos por una carga, por un sobreuso que se le ha dado a la articulación o al tejido o al músculo. En este caso estamos hablando de la rodilla. Entonces, dicho eso, hay muchos tratamientos en casa. Hoy nos vamos a basar más que todo en movimientos, ejercicios. En este caso son 3 ejercicios que para mí son fundamentales. Los aplico muy seguido durante mis entrenamientos y desde que los he venido aplicando he visto una mejora muy considerable. Así que nada, chicos, vamos a pasar ahora sí o sí a ver lo que son estos videos. Tengo el video ya aquí listo. Vamos a darle play a ese video y voy a ir comentando qué es lo que hago, cómo lo hago y cuáles son los ejercicios, chicos. Entonces, quédense allí. Vamos ahora sí a ver lo que es el video. Aquí lo tengo. Vamos a darle play. El primero de ellos es una zancada inclinada, y en este caso, como se pueden dar cuenta en la imagen del video, hago uso de una barra y también hago uso de lo que sería un escalón, o puedo también usar un disco. El caso es que el pie que va al frente tenga una elevación para que eso me ayude a concentrarme más en lo que sería la flexión
de la rodilla, ¿no? Entonces vamos a darle play. Aquí está. Entonces, como lo pueden ver ahí, hay una flexión aquí como tal de la rodilla, y si se pueden dar cuenta, lo que hago es que trato de empujar hacia adelante, tratar de llevar el cuerpo hacia adelante generando esa flexión y generando una mayor tensión a nivel de lo que sería la flexión, en este caso de la rodilla. También importante de que la línea de la rodilla con la línea del pie puede sobrepasar, no hay ningún problema. Y pues tengo aquí la barra que me ayuda a darle un poquito más de intensidad con un poco más de peso. Ese ejercicio lo hago en ambas piernas, hago unos 12 repeticiones, 3 series, 12 repeticiones, y esos ejercicios, los 3 ejercicios que les vengo a comentar aquí, los hago principalmente los días que descanso, que los días que tengo un descanso activo, que es donde mayormente me enfoco en mejorar la movilidad, en mejorar de cómo está mi cuerpo y qué hay que mejorar y en qué hay que priorizar, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en el video, en este caso estoy con la otra pierna, lo mismo, una inclinación, vamos a darle un poquito para atrás, acá está, lo mismo, una inclinación, tratar de hacerlo lo más concentrado posible, no correr, no hacerlo muy rápido, sino de una manera a un tempo muy calmado, relajado, sentir el movimiento, más que todo pues para sentir ese estímulo y ese trabajo a nivel de la rodilla. Vamos a seguir dando play y pues ya tengo el otro. Y este sería el segundo ejercicio, en el cual es una sentadilla pliométrica. Voy a hacer uso de la barra nuevamente para darle un poquito más de peso. Si no tienen una barra, pues vale con un disco, vale con unas mancuernas, con lo que tengan. Ese caso sería una sentadilla pliométrica, en el cual voy a adoptar una posición como si estuviera sentado. Ya lo van a ver un poquito más adelante. Es una posición casi de 90 grados en la cual estoy, y esa posición es muy importante porque es en este momento donde mayor tensión a nivel de fibra muscular hay. Es decir, si tomamos el ejemplo de una sentadilla normal, el punto de mayor tensión donde las fibras musculares generan muchísima más fuerza y más tensión es cuando estamos en el punto medio. Es ahí, ni cuando estamos abajo haciendo una sentadilla muy profunda, porque la articulación también viene acompañada de tejido blando, que la articulación va arraigada como tal al músculo. Entonces generamos una tensión allí muchísimo más fuerte, mucho más focalizada, y es bastante importante. Entonces vamos a darle play. Aquí hago el uso de la barra, que me va a ayudar a mantener esa posición. Como bien dije, me focalizo en lo que sería la rodilla. Aquí tenemos la vista desde el otro lado, para que se den cuenta que lo importante también es una posición de 90 grados casi, espalda derecha, y nada, tratar de enfocarme allí. Aquí vamos a darle una pausa. Este ejercicio lo realizo por unos 30 segundos, 3 series, perdón, por 30 segundos cada serie, y como bien dije, en días de descanso activo o incluso también antes de ejecutar un entrenamiento. Lo ideal sería trabajarlo 2 veces por semana. Esos ejercicios, los 3 ejercicios que les estoy mostrando ahora mismo, trabajarlo al menos 2 veces por semana. Pero sí, serían 30 segundos. Si quieres hacer más tiempo, ya depende de ti. Entonces, lo importante es mantener la línea no muy abajo, como lo pueden ver acá, no muy abajo, ni tampoco ahí arriba. O sea, no me sirve aquí. Aquí esto no me sirve. Aquí no hay una tensión como tal en la rodilla. Y necesitamos generar esa tensión, necesitamos focalizarnos allí. Y pues nada, allí adopto esa posición, aguanto 30 segunditos y estamos. Otra variación, antes de pasar a ver este pedacillo, una variación importante en este ejercicio, que es lo que lo vamos a mostrar a continuación, es que podemos hacer variaciones. Podemos darle prioridad a una rodilla o a la otra, y eso lo hacemos de esa manera. Nos balanceamos, ojo, el pie tiene que estar completamente pegado al suelo cuando nos hacemos de esa manera, balanceando de un lado a otro para focalizar la atención de un lado o del otro, valga el juego de palabras otra vez. Y ya aquí
pasaríamos al ejercicio número 13 final. En este caso va a ser una sentadilla pliométrica igual, pero vamos a hacer uso de una banda de resistencia. Importante aquí que la banda esté a nivel de la rodilla, no que esté ni a nivel de los tobillos ni nada de eso, ni muy arriba de la rodilla tampoco. Tiene que estar a nivel de la rodilla. Me aseguro de que estoy firme y obviamente voy a acomodarme. Entonces hago unos pasos hacia atrás para que la banda me esté generando tensión hacia adelante, ¿no? Me haga una fuerza contraria y a partir de allí voy a hacer la ejecución de una sentadilla. La sentadilla preferiblemente estar ejecutada con un ángulo de 90 grados, no muy abajo, no muy arriba tampoco, pero sí que esté por lo menos a unos 90 grados. Como ya bien digo, en este punto, el de la rodilla, se está generando una tensión por esa fuerza contraria que ejerce la banda y hace que la tensión se focalice aquí en el nivel de la rodilla, a nivel articular, a nivel de tejido blando, ¿no? Este ejercicio lo ejecuto unas 12 repeticiones, 3 series igual, fomentar el trabajo 2 veces por semana. Y pues nada, eso ha sido todo por lo que sería el video de hoy, chicos. Como lo pudieron ver, son 3 ejercicios supremamente fáciles. Espero que apliquen esos ejercicios, muy recomendados, en serio, muy recomendados. Y también, por favor, recomendación, no dejen pasar el tiempo. Si realmente ese dolor persiste y es muy consistente, muy fuerte, vaya con un especialista. Y si no, pueden hacer esos ejercicios que realmente los recomiendo muchísimo. Recuerden, aunque sea fomentar 2 veces por semana la aplicación de estos ejercicios para tener unas rodillas de acero y que no se nos vuelva a presentar ningún tipo de dolor ni de síntoma al nivel de la rodilla. Así que nada, chicos, eso era todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, dejen un like, comenten, compartan y lo más importante, si eres nuevo, suscríbete, que primero es completamente gratis y segundo, si lo haces te vas a ganar la lotería. No, mentiras, no les aseguro que se van a ganar la lotería, pero lo más probable es que les traigan muchísima suerte porque esa es su casa, Power Training, y aquí estamos para ser los mejores. Así que espero que se cuiden muchísimo, manténganse saludables, chao.